Sí, ya ahorita salimos en vivo. Ya, tardemos como un minuto, ¿no? En lo que se conecta más o menos todo el proceso. Ok. Entonces, ya que nos den la señal, pues nada, pues entonces, a partir de los próximos minutos, pues el escenario es tuyo, amigo. Gracias. ¿Ya me arranco de lleno? Ah, empezamos ahorita. Yo empiezo con el proceso. Ok. Pues ok, vamos a iniciar. Hola, muy buenos días a todas las personas que nos acompañan este día, tanto vía Zoom como en nuestras redes sociales. Estamos retomando los webinars de los viernes en este seminario, ¿no?, de comunicación y cultura digital que llevamos a cabo desde la Universidad de Anáhuac, México, y para mí es un gusto darles la más cordial bienvenida a este día que para nosotros es muy especial. Primero, a nombre del maestro Josu Garza Alcalá, director de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Anáhuac, México, y también a nombre del doctor Jorge Alberto Hidalgo Toledo, coordinador de los programas de posgrado de la Facultad de Comunicación, que el día de hoy nos está acompañando de vía remota en otra actividad. Y les doy la más cordial bienvenida. Mi nombre es Roberto Alejandro López Novelo y soy investigador de los programas de posgrado de la Facultad de Comunicación. Pero bueno, el día de hoy es un día, podríamos decir, de fiesta, ¿no? De fiesta académica para nosotros, porque eh, nos acompaña no solamente un gran investigador, un gran amigo, ¿no?, especializado en un tema que hace muchos años, ¿no?, causaba ruido, ¿no?, pensar en que se podían trabajar estos temas desde una perspectiva académica formal, y después de quizás 12, 15 años de investigación, estamos nosotros desarrollando temáticas innovadoras, y en este campo de innovación, de los temas académicos innovadores, pues está el de los videojuegos, ¿no? Y pues hoy es un placer para nosotros contar con el especialista, ¿no?, que tenemos no solamente en la UNAM, sino a nivel nacional y también con reconocimiento internacional, que es mi querido amigo, el doctor José Ángel Garfias Frías, a quien le doy la más cordial bienvenida, y en un rato más, unos minutos más, le daré una pequeña semblanza y daremos inicio con su participación. Querido José Ángel, bienvenido a esta tu casa, la Universidad de Anáhuac, México, Facultad de Comunicación, en la que hemos compartido muchos proyectos en los que hemos colaborado y esperemos seguir así. Bienvenido, amigo. Claro, sí, muchas gracias. Y que yo también he sido docente ahí en la Universidad de Anáhuac, ¿no? En algunos cursos. Se extraña estar por allá. Y bueno, pues ojalá que les guste Pronto. lo que vamos a platicar el día de hoy, ¿no? Sobre deportes electrónicos. Ok, entonces, antes de leer la semblanza, pues es importante contextualizar, ¿no? Hablar de videojuegos hoy es sumamente importante porque pues, es una de las industrias creativas, o es la industria creativa con mayor crecimiento, ¿no? No solamente en número de usuarios, sino en cuestiones económicas en los últimos 10 años, ¿no? Entonces, en el ámbito latinoamericano, nuestro país va a la vanguardia, ¿no?, en este desarrollo y crecimiento en innovación e investigación en videojuegos. Y nuestro invitado, pues, no solamente aborda la temática de los videojuegos, sino también las industrias creativas, las industrias culturales, las industrias del entretenimiento. Y en los últimos años se ha enfocado en hablar de un gran tema, me parece, que ha evolucionado muy rápido y que requiere, ¿no?, los abordajes académicos que se están realizando, porque es un fenómeno en constante movimiento y es una industria en constante crecimiento. No estamos hablando de los deportes electrónicos, de los cuales versará la charla que el doctor Ángel Garfias nos compartirá. Pero bien, voy a dar paso entonces a leer una pequeña semblanza, porque no acabaríamos leyendo una semblanza muy amplia de nuestro invitado, y daremos inicio a la sesión. José Ángel Garfias Frías es doctor en Ciencias Políticas y Sociales, maestro en Comunicación y licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Actualmente es profesor titular
A, de tiempo completo en la misma institución, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 e imparte clases en la UNAM en la carrera de Ciencias de la Comunicación y el posgrado en Ciencias Políticas y Sociales. Es profesor en la Universidad de Anáhuac en el doctorado en Comunicación Digital y la licenciatura en Comunicación e Industrias del Entretenimiento. Es profesor de cátedra en el Tecnológico de Monterrey, en la licenciatura de Animación y Arte Digital. Es coordinador del grupo de investigación La Finisterra, comunidad de investigadores de industrias creativas, videojuegos, cómics, animación y lucha libre. Como pueden observar, pues el campo de conocimiento y el campo de acción en términos de investigación del doctor Garfias es muy amplio y hoy nos compartirá avances de sus investigaciones en una de estas áreas que es, insisto, el área de los deportes electrónicos. Querido José Ángel, pues la presentación y las actividades a partir de este momento son tuyas. Muchísimas gracias. Bueno, pues vamos a dar inicio a esta charla que, como bien dices, es sobre divulgar un poco, ¿no? Lo que estamos haciendo en investigación. Voy a compartir mi pantalla y bueno, pues ahí creo que ya me pueden ver lo que estamos teniendo, ¿no? Lo pongo en pantalla completa. Y bueno, esta charla que le titulamos de videojuegos competitivos o deportes electrónicos se trata de enfocar en un punto, ¿no? El punto en cuestión es en qué momento esto se volvió otra cosa, ¿no? Y se volvió otra cosa sin dejar que la cosa inicial dejara de ser lo que es. A lo que voy es que el videojuego como tal, ¿no? Que este es este gran tema de vida y de investigación que yo he tenido. El videojuego como palabra, como objeto, como lo que es hoy tiene muchas significaciones, ¿no? Entonces, lo he dicho ya en muchas conferencias recientemente, la palabra videojuego ya se queda bastante corta respecto a los intereses y las intenciones que debería tener. Y de ahí que ahorita estamos hablando de deportes electrónicos, esports, como quiera que se le llamen. Ya no nada más es un videojuego, sino que es un videojuego otra cosa. Y en ese sentido, bueno, pues hay diferentes categorías de videojuegos, no como géneros, no como géneros de si son de disparos o de aventuras o de acción, sino como objetivo del videojuego, en este caso los Serious Games, los News Games, los Advert Games, que tienen otro tipo de finalidades. En ese sentido, queremos llegar a ese punto, ¿no? ¿En qué momento esto que llamábamos videojuego se volvió un deporte electrónico, un esport? Y bueno, vamos a tratar de llegar a ese camino hablando un poco de historia y también hablando de algunos conceptos teóricos que nos van a servir para identificarlo, ¿no? Primero que nada, pues quisiera dar un agradecimiento a la DEGAPA UNAM, que es quien financió un proyecto de investigación del cual deriva toda esta información que vamos a compartir, muy resumida de lo que hemos hecho. El proyecto en cuestión tiene este título, Los deportes electrónicos como industria creativa, contexto socioeconómico, prácticas comunicativas y de consumo, aportes teóricos para su estudio y prospectiva. Este título que tratamos de llevar a la UNAM, ¿no? La DEGAPA es una instancia dentro de la UNAM que va a financiar proyectos de investigación por 2 o 3 años, en este caso lo hicieron por 3 años. Quizá lo único aquí lastimoso del asunto es que fueron años de pandemia, ¿no? Que eso no fue malo para los videojuegos, al contrario, en la pandemia los videojuegos crecieron mucho y su uso como deportes electrónicos también. Lo malo es que en este ambiente de pandemia, pues bueno, la propia actividad de investigación y docencia cambió bastante y tuvimos que acercarnos al fenómeno de maneras distintas, ¿no? Pero bueno, este proyecto que tiene como título el deporte electrónico como industria creativa, ya nos va a establecer que vemos al deporte electrónico como algo distinto al videojuego, como una rama aparte de los videojuegos, pero que obviamente forman parte de y su origen es derivado de ellos, en el concepto de industria creativa, que también lo hemos trabajado recientemente. En mi semblanza se decía que investigo estas industrias creativas, que incluyen a los videojuegos, toda la cultura friki, la animación, sobre todo el anime, y inclusive la lucha libre, ¿no? Esto y mucho más son las industrias creativas, y al menos de esta manera lo estamos viendo como productos que tienen algún contenido y que implican algún tipo de lógica económica, metodología y, en fin, ¿no? Es una rama muy amplia. Dentro de este concepto, ya vi el videojuego como, y el deporte electrónico como industria creativa, tratamos de abordar una es el contexto económico, que se refiere
orígenes, de eso vamos a hablar bastante en esta charla. Las prácticas comunicativas, que se refiere a cómo las propias comunidades se interactúan en relación al reporte electrónico, y el consumo, que tiene que ver con medios, publicidad y toda esta industria que es ya prácticamente un espectáculo que se ha dado en los videojuegos. Esto a su vez, como es un proyecto de 3 años y son 3 categorías grandes que queremos abordar, derivó en 3 publicaciones. Una que al final les comentaré, ya está publicada y la pueden conseguir. Otra que está ahorita en proceso y una tercera que está todavía en fase de cerrar detalles, ¿no? Que por cierto, esa tercera la coordino con el doctor Alejandro López Novelo. En fin, con esto queríamos dejar en este último línea de nuestra investigación, aportes teóricos para su estudio y prospectiva. Cuando nos referimos a aportes teóricos, queremos empezar a problematizar el tema de los deportes electrónicos desde nuestras áreas de acción, en este caso principalmente áreas de comunicación y ciencias sociales, para que se genere una línea de investigación, que esto es muy importante, porque el deporte electrónico ya tiene presencia, sobre todo pues, en la Universidad de Anáhuac, ya hay equipos en el TEC de Monterrey también, formalmente funcionan, pero quizá es poco lo que se estudia, ¿no? Respecto a impacto, a cuestiones de publicidad, mercadotecnia, etcétera, etcétera. Y en cuanto a prospectiva, pues inclusive a ver un poquito de qué va a pasar con esto a futuro, ¿no? Que habla ya de temas de cómo podemos entender estos deportes electrónicos más adelante, ¿no? Entonces es un proyecto ambicioso, por supuesto, que llevó a abordar muchos temas, pero que tratamos de aterrizarlo en 3 ideas centrales: un origen, cómo se llevan las comunidades entre ellos y qué podemos aportar para el consumo y los públicos. Entonces, con el videojuego pasa que es una tecnología e industria que va tomando las cuestiones sociales, lo tecnológico haciendo lo social, ¿no? Aquí tenemos 2 videojuegos que son pilares en la historia de la industria del videojuego. Cuando nosotros estudiamos al videojuego, lo podemos ver desde la parte histórica como industria y por supuesto nos lleva siempre a Pong, eh, uno de los primeros videojuegos que se consolidó como el parteaguas de toda esta industria del videojuego, o a años más anteriores a Space Wars, ¿no? Que es un prototipo antes de comercializar del videojuego. Entre Space War y Pong pasa una década. Space War se vuelve esa tecnología de laboratorio que planteaba ahí interactuar con 2 triangulitos que eran naves o trataban de simular ser naves y hacer una batalla espacial y eliminarse mutuamente. Eh, Pasa 10 años cuando Nolan Bushnell funda Atari y con Atari crea esta máquina de Pong que se vuelve mucho más accesible porque mientras que Space War era un concepto de naves y requería un manejo de control mucho más complejo, Pong lo vuelve mucho más sencillo al ser pues, lo que creo que todos lo conocemos o está en el imaginario, una pelotita que va rebotando en la pantalla y 2 barras a los lados, como las mesas de aire, ¿no? Donde tratamos ahí eh, de jugar en los juegos, ¿no? Que tenemos luego en los recorcholes y demás. Entonces, Pong funciona por ser muy sencillo, por tener estas cualidades, y nótese que desde ese primer instante, tanto Space War como Pong, la lógica era competencia entre usuarios, era utilizar el aparato, la tecnología como mediador para competencias, y dicho sea de paso, se daban muy buenas competencias, ¿no? En Pong había que llegar a 15 puntos por jugador y entonces en esos 15 puntos se daba esta competencia bastante interesante y bueno, como tenía un sistema de juego un tanto complejo respecto a los efectos que adquiría la pelota respecto a donde tocaba la barra, pues daba como resultado competencias que sí eran bastante emocionantes, ¿no? Eran competencias bastante dramáticas. Incluso hoy en día ocupamos emuladores de Pong y cuando en salón de clases ponemos a jugar a los alumnos Pong, pues resulta interesante que es un sistema de juego sencillo y se genera la competencia. Pues ahí hay algo muy interesante que al principio de la historia de los videojuegos se requería siempre la opción de un jugador más para competir entre ellos y que el aparato solo fuera el mediador, ¿no? Pero esa no fue la constante de los videojuegos, los de competencia, siempre han existido, por supuesto,
pero a final de cuentas se pensaba, bueno, ¿y qué pasa cuando el jugador está en solitario, no? Y de ahí que también se haya fomentado una idea de que el videojuego es una actividad solitaria. El videojuego en solitario requería de otro tipo de propuestas que fueran pues, más individuales, ¿no? Aquí es donde entra el tema de desarrollo de inteligencia artificial que simule el rival a vencer y entonces se generen ahí resultados, ¿no? Eso lo omitió que existiera de todos modos la competencia. Estamos hablando de videojuegos como Space Invaders del 78 o Pac-Man del 80, eh, que bueno, tiene ahí una lógica, ¿no? En este caso, controlar a lo que sería un avatar o un personaje, en el caso de Pac-Man, y con ese personaje hacer acciones repetitivas a fin de superar retos, una inteligencia artificial, ¿no? ¿Cuál era la inteligencia artificial? En Space Invaders, toda esta oleada de alienígenas que trataban de destruir el escenario y al jugador, y en el caso de Pac-Man, los fantasmas que, dicho sea de paso, el desarrollo de su inteligencia artificial fue mucho más compleja, porque en realidad cada fantasma reaccionaba de forma distinta, ¿no? De acuerdo al color. Bueno, el punto es que esto se volvieron experiencias individuales, porque no siempre en los locales de máquinas podía haber dos usuarios al mismo tiempo, ¿no? A veces sí, pero no siempre. Entonces se recurrió mucho a esa idea de la inteligencia artificial para superar retos y la competencia se dejaba en el marcador, ¿no? En el high score, que se volvió una palabra, un concepto, un icono muy propio de la industria del videojuego, el récord, este récord que aparecía a lo alto de la pantalla y que en otros casos, como en Donkey Kong, pues el videojuego tenía ahí la posibilidad de poner las iniciales del ganador, ¿no? Entonces, cuando la pantalla de Game Over aparecía en esta lista, digamos, honoraria de cada día, de quién había sido el jugador más importante del día y, por supuesto, la idea de que cada jugador que pusiera una moneda en la máquina tuviera esa posibilidad de superar ese récord, ¿no? Entonces servía a la vez como un tipo de competencia no en tiempo real, ahora sí que offline y fuera de tiempo real, para que se pusiera un récord y los demás trataran de superarlo, ¿no? Este personaje, Billy Mitchell, se caracterizó por tener el récord de Donkey Kong en la historia y de hecho estuvo en los récord Guinness y se hizo una polémica respecto a si hacía trampa o no en los videojuegos, pero bueno, el punto es que el récord como tal, el superar una inteligencia artificial, nos planteaba ya esa idea de tener un tipo de competencia entre usuarios a partir de dejar un marcador, ¿no? Esto a la fecha sigue vigente y la propia auge de los deportes electrónicos ha retomado este tipo de competencias de récords o de speedruns o de dejar marcas para que los demás usuarios lo superen, como un tipo de competencia que eh, de momento estamos en ese ámbito de lo privado, de lo personal y de lo que ayuda a la industria a que se comercialicen los productos. Todavía no llegamos al concepto actual de esports, pero en aquellos años hay estos primeros torneos de Atari que se dan en la década de los 80, que creo que donde lo pueden revisar bastante bien esta historia es en este documental de Netflix, se llama High Score, eh, que habla de varios aspectos de la historia de la industria del videojuego. Y en uno de los capítulos, el primero, habla de estos primeros proto torneos de Atari, donde esta idea del marcador funcionaba. Y entonces lo interesante era poner a usuarios a competir, a ver quién hacía el mayor marcador, ¿no? Y ahí se relata esta historia de esta chica, Rebecca Heinemann, que bueno, compitió en estos concursos de Atari y fue la ganadora, ¿no? Esa foto es de cómo se dio esa competencia, ¿no? Poner algunas pantallas, unos jueces y algunas consolas y ver quién hacía el más grande récord, ¿no? Ese tipo de torneos oficiales, no oficiales, que las propias empresas hacían, tenían un interés más que nada mercadológico, ¿no? Como un tipo de promoción o activación que se daba con marcas. Todavía no estamos hablando de deportistas electrónicos ni de ligas, pero sí estamos hablando de un interés que genera ver a los demás competir. Entonces, mientras que el marcador quedaba como un asunto anónimo para poder superar, este tipo de torneos ya le daban una cara al competidor, en este caso Rebeca, que bueno, se volvería famosa por competir en esto. Bueno, aunque ella también lo relata, ¿no? Eran otros tiempos y
En aquel entonces estas competencias eran muy esporádicas y vaya, ella incluso tiene una situación muy complicada personal, ¿no? Porque ella es transexual y bueno, pues ahí se tuvo que vivir con todo esto y lidiar con todo esto y demás temas ahí de inclusión que le tocó en aquella época, pero bueno, que recreaba esta idea de que resultaba interesante esta idea de ver a los demás competir, e inclusive un asunto de mercadotecnia, ¿no? Bueno, ya entraron los 80, tenemos lo que sería una cultura gamer, que es un tema bastante interesante, ¿no? Esta cultura gamer ya se va profundizando con personajes, series, otro tipo de productos y demás. Y aquí retomamos una frase de Clifford Geertz que dice que la cultura es un entramado de significaciones. La cultura hay que tratar de interpretarla a raíz de que uno es parte de ella o trata de inmiscuirse en ella. Entonces, por eso toda esta cultura del videojuego de antaño era un tanto desdeñada y se trabajaba con temas de despectiva, como bien también dijo el doctor Alejandro López Novelo al inicio. El tema de los videojuegos era un tema un tanto satanizado o minorizado por la academia, porque veía cosas banales y superfluas, ¿no? No estaban dentro de esa cultura gamer o no les interesaba analizar esa cultura gamer, que por sí misma tiene su grado de complejidad y sus cuestiones importantes. Entonces, la cultura gamer que se va generando en los años 80 tiene que ver con lo que sucede al interior de los videojuegos, los que estamos jugando videojuegos, los que son gamers, pero tal vez con todas las relaciones que se dan en torno a ellos. A propósito de que la siguiente semana se estrena la película de Mario Bros, que hay muchas expectativas respecto a ella. Esta es una película de 1989 de Wizards que habla del fenómeno que está viviendo los videojuegos. Es una película que es más de culto que de éxito. Se recuerda porque justo trata de este tipo de torneos de videojuegos que se hacían en aquel entonces. Eh, Ahí Nintendo metió parte del presupuesto y demás porque la película sirve como promoción para su propia marca. Y la película trata de un niño que va a una competencia de videojuegos ahí en California. Se van mostrando diferentes videojuegos de la época, de los años finales de los 80, y sobre todo se promociona lo que sería Super Mario Bros. 3 como el videojuego que servía como marco para promocionar en la película, ¿no? Eran competencias de jugar juegos de Mario, de carreras de otro tipo, y hacer ya sea speedrun, hacerlo más rápido o dejar el mejor puntaje. The Wizard es un reflejo, es un testimonio de lo que significó este tipo de competencias y esa cultura gamer, donde por cierto aquí los chicos que están participando son un tanto retraídos, rechazados, ¿no? Es esta idea de los frikis, de los nerds rechazados, que hoy en día toda esta cultura friki, pues más que rechazo tiene aceptación, pero en aquel entonces eran los excluidos y que a través del videojuego y las competencias trataban de salir adelante, ¿no? Muy similar a la historia real de Rebecca Heinemann con su competencia, pero bueno, aquí ya referido, ¿no? Entonces va a ser muy importante ubicar a los deportes electrónicos bajo estos dos contextos, ¿no? Un tanto esta idea de la competencia entre usuarios y el interés que se da por verlos dentro de este marco de la cultura gamer que implica no nada más la competencia, sino lo que sucede al interior y al exterior de lo que pasa en el videojuego, ¿no? Ya la cosa se pone mucho más formal en los 90. Aquí vamos a hablar de dos videojuegos. El primero de ellos es Street Fighter 2 del 91, todo un clásico, ¿no? Un fenómeno dentro de la industria. Street Fighter plantea ya un esquema de competencia mucho más formal y mucho más profesional. ¿En qué sentido? Que bueno, la interacción del videojuego se daba a partir de una palanca y 6 botones para poder controlar todos los movimientos del personaje. Había que hacer comandos, ¿no? Entre palanca y botones para sacar los poderes especiales y, en fin, ¿no? Todo eso que este videojuego, si bien no es el primero que lo propone, es quien lo establece de mejor forma. Por supuesto que hubo un Street Fighter 1 y ese es heredero de todo lo anterior, pero Street Fighter 1 no consigue un modelo eh, estable para poder jugar los videojuegos. Se movía muy mal, no estaba muy perfeccionado el sistema de peleas y demás.
y es hasta esta segunda parte del 91, que después tuvo muchas versiones, con algunos personajes y demás, que consolidó esta idea del juego de peleas, ¿no? Prácticamente el jugador se proyectaba en su peleador y había que dominarlo, ¿no? Pero no nada más al propio personaje con el que uno jugaba, sino también entender la lógica en que el rival jugaba, con qué podía hacer y cómo interactuarlo, ¿no? El punto es que esto ya va dando los primeros jugadores profesionales que requieren entrenamiento con personajes, que requieren cierto tipo de habilidades para poder jugar este tipo de videojuegos, ¿no? Eh, este fenómeno se fue dando en la década de los 90, muchos más videojuegos de peleas, Mortal Kombat, King of Fighters, etcétera, etcétera. Esta serie de High Score Girl, que ahí tenemos un cartelito, cuenta un poco de ese esquema, ¿no? Estos dos chicos que son los que son protagonistas en este anime, se conocen a partir de que interactúan en un juego de Street Fighter y se enamoran y todo lo que pasa en aquella época, y va dando cuenta de cómo estas competencias informales de videojuegos se daban en los locales de máquinas, y por supuesto que alrededor de ellos se juntaba gente a ver cómo se daban las peleas, gente que ponía su ficha para formarse y de ahí jugar una vez que eliminaran a uno, que también era un esquema de comercio muy ingenioso, porque ponías al usuario a jugar contra la inteligencia artificial y si fuera el caso, completar una historia, pero en cualquier momento podía llegar otro usuario y retarlo y bueno, el punto era que el que perdía, pues ya perdía su ficha, y el que ganaba seguía jugando, ¿no? Y se volvía el retador al cual vencer, y eso hacía un esquema de negocio de meter alrededor de una ficha cada 2 o 3 minutos, que perdía alguno de los contrincantes y se volvió, por supuesto, muy lucrativo en locales de maquinitas y, por supuesto, en versiones caseras también, ¿no? Eh, este tipo de juegos de pelea, Street Fighter, evoluciona a tal punto que es muy interesante ver estos combates y, de hecho, se crea su propio evento de esports, ¿no? Que es el Evo. Este evento se da mucho en Las Vegas y, por ejemplo, hoy tenemos una foto de 2005 donde el videojuego Street Fighter 4, ¿no? Recién estrenado en aquel entonces, se volvió el juego en el cual competía, ¿no? Nótese cómo está todo el público viendo, nótese a los jugadores, nótese que en menos de 2 décadas, en 2 décadas un poquito más, no, casi 2 décadas, esto se fue dando de esos locales de máquinas perdidos donde jugaban los usuarios a todo este gran espectáculo, ¿no? Uno se pregunta qué pasó. Ahorita vamos a ver qué pasó, ¿no? Pero de lo que era un juego que era para jugarse, se volvió una industria digna de eh, volverse un espectáculo, ¿no? Lo mismo pasó en menor medida con torneos de este otro videojuego, Pump It Up, los juegos de baile. Bailar ya plantea un esquema de juego distinto y de hecho, más que manejar palanca y botones, el usuario tiene que pisar las flechas que están ahí de acuerdo al ritmo que da la pantalla y le agregan coreografías a algunos de ellos, y esto se volvió también muy interesante para hacer torneos de Pump It Up, que ahí hay una imagen de algunos torneos informales que todavía se hacen en México, en varias regiones, en varios lugares del país, y que también tiene digamos, su liga profesional, no con el mismo impacto que un Evo, pero bueno, se va dando esta competencia. Entonces, algo pasa ahí que ya deja de ser el videojuego, deja de ser la competencia entre usuarios, el juego amistoso por convivir con los demás, y se vuelve ya un asunto que requiere mucho más seriedad, ¿no? A esto habría que agregarle el videojuego en línea, que se da ya con mayor formalidad en la década del 2000. Ponemos ejemplos ahí como Halo, ¿no? Que aparte pues, deja de ser el videojuego de peleas nada más o de baile, y ahora es un videojuego de primera persona, y ahora deja de ser un videojuego individual, sino que se vuelve un videojuego de equipos. En Halo, en la modalidad más básica, se hacían 2 equipos de, de competidores, 4 y 4, y tenían que eliminar o hacer más muertes de los otros, ¿no? El famoso Deathmatch, que es heredero de juegos como Doom, Counter-Strike y demás, pero que bueno, Halo 2 lo hace en consolas de videojuegos como el Xbox, y entonces se vuelve un esquema que ya no plantea ahí la misma competición que decimos de Street Fighter, pero ahora en entornos en línea, pero ahora en equipos, y que esa idea de los equipos se va a consolidar bastante. Sobre todo ahí tenemos esa foto, ¿no? De Corea del Sur, ¿no? Algunos coreanos que
han ganado en deportes electrónicos, así ya con más formalidad. Mucho tuvo que ver todo este ambiente de interconexión y crear sistemas de juegos online para crear arenas en las cuales se pudiera pelear y combatir, como en Halo, como sería después League of Legends y demás, y donde se requería ya nada más las habilidades personales, como en Street Fighter o como en el Pump It Up, sino habilidades en equipo, como ya nos gusta ver muchos deportes hoy en día, como el béisbol, como el fútbol. Ese tipo de deportes por equipos tiene mucha más atención y entonces va cobrando forma esta idea de los deportistas, ¿no? Ya entrados en lo que sería la década del 2000, pues tenemos fenómenos, ¿no? Fenómenos como League of Legends, que es, digamos, esa misma idea que decíamos, ¿no? De tener un ambiente en el cual estén usuarios compitiendo con las habilidades que el programa les dé. Aquí la variedad de League of Legends es que tiene un montón de campeones, personajes que los usuarios pueden utilizar y que la combinación de estos con estrategias que se dan en un mapa pues, genera múltiples posibilidades que cuando el público entiende de qué trata, resulta por sí mismo atractivo verlos. Eh, Se pueden dar un montón de combinaciones que tienen que ver con esas habilidades del personaje, pero también de cómo los mueve, ¿no? Y por supuesto, League of Legends empieza como este juego gratuito de combatir y demás, y que años después tendrá su propia competencia, ¿no? La League Champion Series, posteriormente, ¿no? Otro videojuego de este tipo de modalidad, Dota 2, también formó sus propios torneos, ¿no? Y vemos ahí el tamaño de lo que es, ¿no? Es un estadio lleno de gente que ve estos torneos, o que eso es lo que se ve en presencial, pero también, por supuesto, su difusión es a partir del streaming, y que se da con todos los interesados en ver cómo los demás compiten, ¿no? Entonces ya empieza a aparecer ese factor de público, interés, que sucede a través del videojuego, y que, por ejemplo, juegos como FIFA, desde 2004 tiene su contraparte, el Interactive World Cup. Ahora que han perdido la licencia, habrá que ver cómo manejan esto. Supongo yo que como ellos tienen los derechos, quien saque FIFA ahora, pues formará parte de el Interactive World Cup con la licencia. Lo estaban haciendo con Electronic Arts, pero seguramente lo harán con otra empresa. Pero bueno, la idea es que desde ahí se hacían torneos de FIFA, ¿no? Del videojuego de FIFA y le daban pues, un tratamiento serio, ¿no? Y de hecho, durante la pandemia, el videojuego FIFA se utilizó como parte de las competencias informales del fútbol nacional, haciendo un mini torneo con jugadores ahí de los equipos reales del fútbol, compitiendo en ese tipo de videojuego, ¿no? Entonces ya para entrado al 2010 vemos ya un interés formal, no nada más en crear el videojuego, comerciar el videojuego, sino también enfocarse en actividades relacionadas posterior a la venta del videojuego y, por supuesto, aquí ya sería lo que es la creación de los deportes electrónicos como tal, eh, ya la incipiente creación de roosters, escuelas, entrenadores, gente interesada en patrocinar. Si yo llego a tanta gente, la impacto como público y demás, quiero entrarle ahí con publicidad, con mercadotecnia, y en fin, ¿no? Se va gestando este fenómeno que pues no tiene mucho, ¿no? Una década, un poco más de existir. Eh, Derivado de esto también están los creadores de contenido, por ejemplo, ahí está Fortnite, que sobre todo un fenómeno también y tiene sus competencias, por supuesto. Y entonces de Fortnite, de un creador de contenido como Ninja, que es una plataforma como Twitch, hace reseñas, hace críticas, reviews, o él también juega y se vuelve parte de lo que es decíamos, cultura gamer, donde todo lo que interviene dentro de la industria se vuelve digno de conocerse y comercializarse y se da. Juegos que han tenido éxito en algún momento, como Overwatch, que hizo sus ligas en 2018, 2019. Después el videojuego perdió fuerza y este va a ser también un fenómeno interesante que algunos videojuegos como League of Legends se van a mantener todo el tiempo activos en estas competiciones, y a la fecha siguen teniendo competiciones y otros como Overwatch tendrán un auge muy importante, pero después van a perder vigencia y bueno, el tema es que van a surgir más plataformas. Por ejemplo, Call of Duty, que es una franquicia importante y clave dentro de la industria del videojuego, de guerra, de disparos en primera persona,
pues trató de migrar o combinar sus videojuegos de guerra con espacios para la interacción y que los usuarios jueguen, y creó Warzone como un espacio dentro del universo Call of Duty para, pues, enfrentamientos entre usuarios, ¿no? Y a la fecha, pues, les ha ido bien, ¿no? Entonces, aquí el reto para los creadores de videojuegos es elegir un videojuego que se mantenga vigente mucho tiempo, y que la gente lo siga jugando. No ha sido fácil, muchos competidores han querido entrar a esta lógica de mercado, pero no todos lo han conseguido, ¿no? Entonces, bueno, llegado aquí ya podemos hacer algunas reflexiones. Eh, los deportes electrónicos están entre el juego, el deporte y el espectáculo, ¿no? Tres grandes categorías que nos permiten estudiar de algo que es un fenómeno que, como aquí dice, 2019 la audiencia global era de 395 millones y para este año se esperan los 645 millones, ¿no? Un fenómeno que es jugar, que es ser parte de esta cultura gamer y ser espectador. Entonces, tres categorías nos permiten estudiarlo. La categoría juego, entendiendo al juego como parte de la sociedad, de ahí nos vamos a los clásicos Homo Ludens, que hablan del juego como parte social y bueno, que va a estar siempre presente, ¿no? Si no es este juego, es el fútbol, es otro tipo de juegos, pero ahora en esta idea de juegos a través de videojuegos cobra mucho mayor importancia. El deporte, buscando la profesionalización, también teóricos del deporte que hablan de su importancia social, ¿no? Y lo vemos en cada competición deportiva que se da, pues bueno, ahora esto ya formalizado con videojuegos se vuelve mucho más complejo y el espectáculo, ¿no? Es el producto que surge de esta interacción entre juego y deporte, se vuelve algo digno de conocer, digno de transmitir, digno de comentar y con espectáculo pues, se difunden las competencias y surge ahí toda la comercialización extra que incluso llega a ser mucho más que la que da el propio videojuego, ¿no? Entonces, ¿qué podemos especular a futuro? Que bueno, los deportes electrónicos buscaremos profesionalizar a los deportistas, vamos a ver más espectáculos masivos, cómo van a utilizar nuevos medios, ¿no? Porque el deporte electrónico llega en el momento en que pensemos en igual que el Mundial de Fútbol, llegó cuando la televisión estaba consolidándose, ¿no? De hecho, Televisa, cuando transmite el Mundial del 70, combina mucho esta idea de la televisión como el difusor del fútbol y a la vez ponerlo como el deporte más importante. Aquí está pasando lo mismo con el streaming. El, el streaming está volviendo el canal que no necesita de los medios tradicionales para difundir los deportes electrónicos y entonces se le da este uso a estos medios. Estamos hablando de las ganancias millonarias que están dejando los esports y que requiere también nuevos modelos publicitarios y muchas más cosas, ¿no? Algunos datos, la consultora Newzoo estima que ya para 2020 se superaron los $1,000 millones, los contenidos de videojuegos generaron incluso mucho más y Latinoamérica es una región que tiene bastante crecimientos, para este año se estiman $42 millones, y por supuesto, México es sí, muy importante para la industria del videojuego, es la número 2 a nivel mundial y al tener esta cultura gamer de los videojuegos, al ser el 12 a nivel mundial en consumo, pues por supuesto que es un escenario muy interesante en México para el desarrollo de los esports como actividad derivada de los videojuegos, ¿no? Entonces, ¿qué podemos estudiar como investigadores de los esports? Por ejemplo, aquí hay dos temas, ¿no? El impacto social de los esports, eh, el tema impacto social y aspiracionales, esto nos lo encontramos en el proyecto, sobre todo cuando estudiábamos qué pasaba en el imaginario de los pequeños jugadores y los papás. Resultaba que muchos niños actualmente, ¿no? Tienen esa idea de convertirse en deportistas electrónicos, ¿no? Con esa idea de jugar de manera competitiva y ganarse la vida, pero luego muchos papás tienen prejuicios sobre esta actividad, ¿no? Sería distinto si el niño se dedicara a fútbol y se volviera el nuevo Cuauhtémoc Blanco, tendría todo el apoyo, ¿no? Quizá de la familia, pues hablaría de que ganaría muchos millones, pero cuando se habla de que el niño quiere dedicarse a los esports, a los deportes electrónicos, hay prejuicios incluso por la sociedad, la familia, ¿no? Ya en menos sectores, pero hay esa desconfianza porque no se conoce a bien los beneficios o qué deja y demás. Y entonces quizá muchos futuros deportistas electrónicos están truncando su carrera porque simplemente el ambiente en el que crecen
no les permite desarrollarse, ¿no? Que bueno, ya dependerá de otras cosas como el apoyo que tengan, el talento, la dedicación, pero el simple hecho de recibir burlas por querer dedicarse a esto, ya es una limitante muy importante, ¿no? Y eso hay que estudiarlo y eso hay que tratar incluso de informar, ¿no? Sobre ventajas, desventajas de los videojuegos, en el caso de los esports, y que no se trunquen carreras por el simple hecho de que exista el prejuicio, ¿no? Por supuesto que hay una medicina también de los deportes electrónicos, ya a nivel profesional, el deportista electrónico cuida la salud, la actividad física y demás, y esta medicina del deporte electrónico, por supuesto que es algo que existe y está presente ahí para que se estudie también. Sobre el consumo de esports a través de Internet y redes sociales, lo que decíamos, el uso de los nuevos medios, vimos un fenómeno actual de empresas de medios tradicionales que quieren entender el negocio. Esto implica conocer mucho los públicos, las audiencias, y sobre todo requiere mucho trabajo de investigación cualitativa para que no pase, digamos, lo que, no sé, ¿no? Sucedió por ejemplo, con Televisa, cuando transmitió los deportes electrónicos con el juego de FIFA en la pandemia y que su equipo pues, no tenía ni idea de lo que se trataba y que inclusive a lo mejor esa estrategia no es algo que se tenga que dirigir hacia medios tradicionales, sino que se vaya a otros, como lo está haciendo TV Azteca con quizá mayor tino de no darle prioridad dentro de sus pantallas de televisión, pero sí dentro de su estrategia digital a los deportes electrónicos, pensándolo en otro público y dirigiéndolo hacia ese tipo de audiencias. El estudio de los streamers como creadores de contenidos, ¿no? Ya hablado de Ninja, pero a nivel nacional existe un montón de creadores de contenidos que hablan de cultura gamer en general, esports y todo eso, y sobre eso también es un tema muy interesante para investigar. Y en el caso de la publicidad, por ejemplo, pues siempre ese estudio de mercado de cómo conecto mi marca con mi audiencia, qué tipo de producto y qué tipo de imagen le tengo que dar, algunos de ellos. Y por supuesto que también en esta idea de la publicidad hay este espacio para la publicidad social, ¿no? De los videojuegos y que es otro tema de investigación. Eso sin contar un montón de cosas que habría que pensar respecto a los deportes electrónicos a futuro, como desde las propias escuelas, las carreras que damos, comunicación, periodismo y demás, pues bueno, entender, ¿no? A lo mejor si estamos en una especialización como la narración deportiva, pues entonces ya tenemos que buscar especialistas de narración deportiva de deportes electrónicos, ¿no? Por ejemplo. Igual la producción de contenido, cómo producir contenido de deportes electrónicos y cómo escribir sobre esto, ¿no? En fin, esto abre toda una gama de nuevas especializaciones dentro de este campo, ¿no? Bueno, y este es, digamos, el resultado del proyecto de investigación, uno de los resultados. Este libro de Deportes Electrónicos, aproximaciones históricas de su origen y evolución, que se consigue en librerías UNAM, toda la cadena de librerías de la UNAM, libros UNAM, ahí lo pueden conseguir. De hecho, ahora que estuvo la Feria del Libro en el Palacio de Minería, ahí tuvimos la oportunidad de presentarlo. Y es un texto que retoma esta primera parte, ¿no? Aproximaciones teóricas de su origen y evolución. Trata de explicar un poco el contexto que aquí ya abordamos, en qué sentido surgieron los videojuegos, cómo se volvieron de ese aspecto de competencia informal entre jugadores, como sería un juego de mesa o un juego infantil, a volverse ya una industria, un negocio muy importante, ¿no? Este texto, insisto, es el primero de tres. El segundo texto que se enfoca en las comunidades y sus prácticas comunicativas es un estudio muy interesante que habla de cómo se sienten ellos mismos los deportistas, ¿no? Los ciberatletas, ellos cómo se ven, cómo se entienden, cómo las propias comunidades se vuelven fans de estas figuras. Y bueno, es un texto, ese segundo está en puerta, ¿no? Ese segundo texto está en prensa ahorita, esperaremos verlo eh, quizá a finales de este año, ¿no? Los tiempos ahí de edición son un tanto lentos. Y el tercer libro lo dedicamos a públicos, publicidad, audiencias, y ese ya lo estamos por cerrar, ¿no? Ese esperamos entregarlo ya a dictaminación y tenerlo, si no a finales, a principios del siguiente año, pero bueno, es una trilogía de textos que abordan esos tres aspectos, sobre todo ese último interesante sobre la publicidad, creo que
aborda cosas muy interesantes y bueno, ese tercero lo coordino con mi colega el doctor Alejandro López Novelo, ¿no? Bueno, eh, y aquí ya podemos ir concluyendo bastantes cosas, ¿no? Que como decíamos, de competir informalmente con alguien hasta llegar a estos estadios llenos con públicos a través del streaming, siguiendo a los competidores y ganancias publicitarias millonarias, pues algo ahí pasó. Eso que pasó es lo que aquí describimos y que con más detalle damos cuenta en estos libros y sobre todo nos pone el pie a lo que sigue, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer para más adelante respecto a este tipo de cosas, ¿no? Si tuviéramos que enumerar las conclusiones, serían estas las más importantes, que todavía sigue siendo una industria en crecimiento, ¿no? Que a pesar de la pandemia sigue en crecimiento, entonces si habría que ponerle los ojos a algo, sería esto, que por supuesto, como dijimos, requiere de especialistas en todos los ámbitos para abordarlo, como decíamos, hasta alguien que necesitamos que haga la narración de este tipo de productos, lo necesitamos, que este tipo de producto está bajo el esquema del nuevo ecosistema de medios y que por supuesto se va a integrar a los nuevos medios que surjan de alguna forma, que forma parte de la cultura gamer. Los esports es parte de esa cultura gamer, que es el fenómeno más grande, ¿no? La cultura gamer va a ser ese gran marco en el cual se va a sustentar. La publicidad es un tema interesantísimo dentro de los deportes electrónicos, también por supuesto temas de regulación y valores, ¿no? Porque como deporte va a generar estos valores, esta nueva forma de verse socialmente los jugadores y el reto de posicionar a México en esta industria, ¿no? En todos los sentidos, ¿no? Ya sea como negocio, ¿no? Que si nos vamos a un símil, fútbol, deportes electrónicos, a lo mejor el fútbol negocio se ha hecho, pero, o no sé, quizá más o menos lo ha hecho, pero deportivamente le ha ido mal, ¿no? México tiene buenos competidores, ¿no? Hay algunos competidores mexicanos en algunos deportes electrónicos que han conseguido buenos lugares y esto habría que posicionarlo, sobre todo teniendo como ventaja el lugar que tenemos ya como industria, ¿no? Del videojuego número 12, que estamos ya desarrollando videojuegos, lo estamos integrando en políticas públicas, en fin, ¿no? Hay factores ahí muy determinantes que juegan a favor de la creación de esta industria de los deportes electrónicos y que habría que mantener, ¿no? En fin, ¿no? Esto y muchas más conclusiones, por supuesto, nos ha dejado toda esta investigación y bueno, esto sería todo de mi parte. Aquí está mi correo electrónico y mis redes sociales de mi grupo de investigación, la Finisterra, para cualquier cosa, ¿no? Y bueno, vamos a ver al de gracias. Pues muchas gracias, querido José Ángel, por esta gran exposición sobre un tema que decíamos al principio de esta transmisión, que es extremadamente complejo, ¿no? Aunque pareciera lo contrario, ¿no? Y sobre todo es un objeto de estudio, platicábamos al principio, que cada vez eh, que avanza el tiempo, pues necesitamos nosotros entender la dimensión que tiene y los elementos que lo van complejizando, ¿no? Que como bien lo planteaste hace un momento, ¿no? Bien, entonces a mí me gustaría en lo que nuestros asistentes en tanto en Zoom como en Facebook, se animan a plantear sus preguntas y comentarios o tomar algunas ideas, ¿no? Me parece fundamental, ¿no? Que las personas conozcan, ¿no? El contexto sociohistórico de los videojuegos, pues para entender, ¿no? Para entender la dimensión real, ¿no? Social, económica, política, cultural que tiene esta industria y cómo afecta, ¿no? Porque a veces cometemos el error, ¿no? De pensar que solamente es ocio, ¿no? Y entretenimiento, ¿sí me explico? Cuando va más allá, ¿no? También rescatar esta precisión que hiciste, ¿no? De la relación que hay videojuegos, inteligencia artificial, porque ahora que está muy de moda la inteligencia artificial, pareciera ser que es algo totalmente nuevo, que sin embargo nos ha acompañado por lo menos en el ámbito de los videojuegos, casi desde la aparición misma, ¿no? De los videojuegos para poder competir con alguien más, ¿ok? Entonces, al final del día, me parece que lo que nos mostraste con esta charla es que los videojuegos pues, es un objeto de estudio sumamente complejo, ¿no?
que se ha ido investigando de manera formal por parte de tu grupo de investigación y de ti mismo, y se ha ido fortaleciendo con categorías como la de cultura gamer, ¿no? ¿Sí me explico? Que otra vez redimensiona este objeto, otra vez lo complejiza aún más y nos abre un sinfín de posibilidades de investigación a los que estamos interesados en este tema, ¿no? Y algo que me parece fundamental en esta presentación y que será una pregunta que plantearé, comentario-pregunta, y con eso damos pauta ya para iniciar la discusión, es qué tan compleja ha sido esta transición que nos presentas de juego al videojuego competitivo, al deporte electrónico, ¿no? Y luego todavía, para complejizarlo más, al videojuego como espectáculo, ¿no? ¿Sí me explico? Y al videojuego como industria, ¿no? Entonces eso me parece muy interesante, ¿no? Y al final, me parece que también rescatar esta idea que planteas de la dimensión social de los eSports, ¿no? El impacto social. No solamente es tener esa idea del ocio como algo negativo, del entretenimiento como algo banal. Al contrario, ¿no? Ocio y entretenimiento han fortalecido sustancialmente estas industrias, ¿no? Lo planteábamos en el texto, ¿no? De ocio y entretenimiento en el contexto digital, ¿no? Que tenemos y que hemos trabajado como proyecto. Y me parece que ha sido una gran exposición, ¿no? Entonces, yo dejaría la pregunta, ¿no? ¿Qué tan compleja ha sido esta transición del juego hasta llegar al videojuego como espectáculo? Y también a las personas que quieran dejar un comentario o hacer una pregunta, con gusto la compartimos en este momento, y a las que están acompañándonos en Zoom, con gusto les abrimos los micrófonos. Sí, sobre todo, sobre esa pregunta creo que ha sido complejo y muy rápido, ¿no? Porque te puedes haber dedicado al estudio de cine, ¿no? O otro tipo de industrias, ¿no? Y vas a ver que hay cambios, sí, paulatinos, pero a un ritmo mucho más lento. Aquí este estudio del videojuego y el cambio de la manera en que se concibe y cómo cambian los propios jugadores, esto ha sido rapidísimo, ¿no? Estábamos viendo las fechas, te decía yo que Street Fighter 2 lo lanza en el 91, ¿no? Y es un proyecto a ver si la gente le gusta, lo juega, se vuelve todo un fenómeno social Street Fighter como juego, como videojuego, y años después ya estamos en un torneo de grandes niveles en Las Vegas, ¿no? Ahí con profesionales que se juegan bolsas millonarias en ese videojuego. Entonces, ese ha sido el gran reto, ¿no? Que esto ha sido rapidísimo, ha crecido bastante y sobre todo en la última década, yo creo que deportes electrónicos lo teníamos ahí como en el radar, pero hoy en día ha pegado con todo, ¿no? Y ha sido ya una realidad donde tienes pues, jóvenes que han encontrado en eso su forma de vida, ¿no? Todavía con sus reservas, ¿no? Porque son jóvenes que andan entre los 15, 20 años, ¿no? Y entonces de repente les das estas bolsas millonarias y si no están bien educados, no pueden acabar bien, ¿no? Si no saben gestionar todos estos recursos. Entonces, ese ha sido el gran reto, ¿no? La rapidez en la que empezó incluso la propia industria del videojuego con el punk en los 70s con apenas y algo de color en las pantallas, hasta llegar a estos estadios llenos, ¿no? Entonces, cada vez se va a acelerar más esto y va a requerir esa investigación mucho más constante, ¿no? Ok, sí, y me parece que tenemos, bueno, tienes en las manos y tenemos frente a nosotros, pues, insisto, un objeto de estudio que da para mucho, ¿no? Lo hemos trabajado, lo hemos abordado como deporte, lo hemos abordado desde el ámbito de la publicidad, de la mercadotecnia, del ámbito del capital social, ¿no? A los que nos gusta el capital social, y siempre parecen cosas interesantes. Pero bueno, tenemos algunos comentarios, unas preguntas aquí con los asistentes que tenemos en Zoom. No sé si quieran hacer la pregunta directamente o la comentamos. En el caso de Rodrigo Cerón, te abrimos el micrófono. O si quieres leemos la Hola, ¿qué pregunta, tal? ¿no? ¿Me escuchan? Sí, sí, Sí. listo, perfecto. Antes que nada, muchas gracias. Muy interesante todo este tema. Y mi pregunta es si existe investigación sobre la publicidad en videojuegos, si hay innovaciones. Entiendo que cada vez tienen mucho más fuerza y potencia y audiencia. Entonces, ¿existe algo ya sobre esta vertical dentro de los videojuegos? Sí, de hecho, lo que es el advergame, ¿no? Publicidad videojuegos o con videojuegos ha sido tema de investigación ya hace 2 décadas, ¿no? Como por ahí del 2000 empieza a cobrar forma
el concepto Advergame y los estudiosos de la publicidad en videojuegos. Por ahí algunos textos de España, ¿no? Que tienen esto. Por supuesto, en anglosajón hay mucho más. Ya particularmente de los esports, son pocas las publicaciones que se han dado, principalmente Editorial Springer, ¿no? Que son las que tocan estos temas más novedosos. Y bueno, pues algo que escribimos el doctor López Novelo y yo sobre uso de redes sociales y deportes electrónicos para Routledge, ¿no? Que salió en un texto de eSports and Media el año pasado, y este tercer libro que esperamos tener a principios del año que sigue, que coordino con López Novelo, donde abordamos esto a nivel general, ¿no? De cómo se da la publicidad, cómo se adapta, y digamos que lo más relevante que podríamos decir de la publicidad en videojuegos es que tiene que ser comprendida desde adentro, ¿no? Mucho tiene que ver estas variables que ya hablaba Jenkins de la cultura del fan y la cultura participativa. Entonces no es tan fácil como nada más patrocinar, sino que hay que darle un sentido dentro del patrocinio a los videojuegos, a la propia narrativa y a lo que se va dando en las propias comunidades, ¿no? Entonces hay algunos productos que se prestan bastante para eso y otros que requieren adaptar esa parte narrativa para que entre dentro del storytelling del videojuego como publicidad. Gracias. Ok, bueno, tenemos aquí, si quieres compartir tu pregunta y nos compartes tu nombre también, CatholicNet. O la leemos, tú nos dices. A ver si ya está. Ya, sí, la comparto. ¿Qué tal? Me llamo Gracias. Osvaldo. No sé por qué entré con ese perfil. Yo creo que me agarró el perfil institucional, pero me llamo Osvaldo, soy estudiante del doctorado en comunicación. Y la pregunta va referente hacia las similitudes y diferencias que tú has visto en cuanto a la inteligencia artificial. Comentaste de que la inteligencia artificial inicia justo cuando empiezas a jugar tú solo contra la máquina y no sé si se llama algoritmo o no, pero empieza a trabajar. Y con la inteligencia artificial que se manejó hoy en el tan mencionado y tan polémico chat GPT, que te desarrolla ensayos, lecturas, lo que le pidas. Entonces, ¿qué diferencias y similitudes te encuentras tú en ese tipo de inteligencia artificial? ¿Es la misma? ¿Es diferente? ¿Qué impactos sociales podemos esperar en los dos ambientes? Sí, por supuesto que el estudio de inteligencia artificial en videojuegos ha alimentado mucho lo que es ahorita productos como el chat GPT, ¿no? Pensemos que en la definición de videojuego, el videojuego es un sistema cerrado con ciertas reglas para realizar cierto tipo de acciones y cumplir un objetivo. Se deja ese espacio para que aparezca ahí el jugador como el que va a interactuar y tener que resolver algún tipo de problema, ¿no? Que le plantean los desarrolladores. En ese sentido, pues entonces desarrollar una inteligencia artificial para videojuegos es, por así decirlo, más sencillo porque estamos hablando de ese sistema cerrado en el cual de acuerdo a las variables, se va construyendo reacciones, ¿no? Si lo traducimos a un videojuego como Street Fighter, decíamos que ocupamos una palanca y 6 botones con combinaciones de movimientos. Lo podemos ver casi, casi como tocar el piano, ¿no? Y las notas en su armonía perfecta. Hacer un combo en Street Fighter es tener esa habilidad para tocar ese piano y hacer las notas correctas. Y entonces, una inteligencia artificial para Street Fighter está simulando eso, ¿no? Solo que aquí vamos al revés, ¿no? Aunque se han desarrollado inteligencias artificiales muy buenas para videojuegos, se ha preferido más la competencia entre usuarios porque, por lo menos hasta ahora, el usuario tiene esa posibilidad de ser más reactivo, ¿no? De tener esas emociones que le da la espectacularidad, porque de repente hay un tipo de inteligencia artificial muy fuerte en videojuegos que predice los movimientos del jugador y al ser tan tajante y determinante, pues no se vuelve atractivo ver competencias de una máquina que sabes que siempre va a ganar, ¿no? Entonces digamos que ese hueco entre usuarios se da es lo que permite más el espectáculo. Ahora bien, ¿no? La inteligencia tipo ChatGPT lo que hace es trabajar una misma base de datos, ¿no? Me parece que la de ellos es hasta el 2001. Entonces, todos los datos que manejen y la información que tengan es del 2001. Y el verdadero encanto es cómo contextualiza esa información para que parezca que
estás interactuando con una persona. Ese tipo de inteligencia artificial se parece más a la inteligencia contextual de un FIFA, donde el narrador o el comentario del narrador se contextualiza de acuerdo a la acción que está haciendo el usuario. Entonces, la base de datos es todos los comentarios del narrador grabados en el programa, y dependiendo si el jugador está jugando en el tiro de esquina, entonces va reaccionando la narración respecto a algo del tiro de esquina, ¿no? Si tira gol, el comentario contextualiza algo respecto al tiro a gol. Entonces son inteligencias artificiales que funcionan ya más contextuales. Y sobre todo se pone más bueno y más complejo el asunto de la inteligencia del contexto cuando se desarrollan muchos videojuegos de realidad virtual con novias virtuales, y entonces interactúas con una novia virtual, y de acuerdo a las reacciones que tú tengas con ella, habla o reacciona contigo, ¿no? Esto todavía es mucho más humano, por así decirlo, y se parece más al chat GPT, pero es parte de esta inteligencia con videojuegos, ¿no? El punto es cómo lo desarrollas y para qué contexto, y sobre todo siempre viéndolo como un sistema cerrado, ¿no? Con base de datos donde el algoritmo interpreta contextualmente qué información pone el usuario. Ok, muchas gracias por la respuesta, querido Ángel. Antes de pasar con una pregunta más que tenemos por aquí, y se van animando nuestra audiencia a plantear algún comentario o cuestionamiento que deseen. En Facebook tenemos algunos comentarios. María Cristina Rábago Rojas nos dice: muchas felicidades, es una excelente conferencia. Por ahí América Gallegos nos dice que también muy interesante el tema. Felicidades al autor, y quisiera preguntarle, no sabe si lo mencionó antes, ¿en qué áreas geográficas ha realizado la investigación, estimado Ángel? Pues principalmente nos limitamos a Ciudad de México por el tema pandemia, aunque bueno, muchas de las entrevistas que hicimos pueden ser online, ¿no? Así, entrevistas en profundidad con jugadores utilizando este sistema, el Zoom, y bueno, la mayoría eran de la Ciudad de México, aunque algunos de otros estados, ¿no? Pero nos enfocamos principalmente en lo que estaba aquí. Ok, gracias. Y por aquí tenemos también un comentario de nuestro participante en Zoom que nos dice: muy interesante el tema y felicidades al ponente. Y Eduardo nos pide que leamos la pregunta, porque no tiene micro, y es la siguiente: ¿qué se necesita para que México no solo sea potencia jugando videojuegos, sino también sea potencia desarrollándolos? Es decir, haciendo programación y diseño de videojuegos. Pues ahora sí que lo que han hecho, los que lo han hecho bien, ¿no? Combinar tres aspectos, que es la iniciativa privada, ¿no? Que tiene los recursos y demás, las universidades que forman a los especialistas y a los creadores, y el gobierno que facilita con políticas públicas este tipo de cosas, ¿no? Entonces, si esas tres combinaciones se dieran, por supuesto que pues, no nada más en programar videojuegos, ¿no? Yo creo que ganaríamos la Copa del Mundo, ¿no? En algún momento, si esos tres entes se reorganizaran, pero a veces el apoyo se consigue más de un lado o de otro, o apoyo de hacia afuera, ¿no? De instituciones de videojuegos afuera que apoyan a México, en fin, ¿no? Ese es el camino como país, ¿no? Por ejemplo, estudiamos mucho en el caso del anime, ¿no? Como industria, y en Japón el anime es parte de su programa cultural, ¿no? Hacen programas tipo Cool Japan, que implica promover producto hacia el mundo, y el resultado es que gran parte del Producto Interno Bruto de Japón viene por parte del anime y esas industrias, ¿no? Entonces, es mucho esas tres instancias, ¿no? Que tienen que combinarse. Muy bien, muchas gracias. Pues si alguien más tiene algún comentario o pregunta, si no, pues daremos paso al cierre de esta sesión, en la que pues nuestro invitado nos ha abierto un panorama, ¿no? Todavía mayor, y nos ha mostrado la complejidad de este fenómeno que tanto trabaja. Elena, te damos la palabra para que puedas hacer tu pregunta, ¿ok? Listo, creo que ya puedes, ¿no? Te escuchamos, Elena. Ya, es que, perdón, no me dejaba activar el audio. Sí, soy Elena Zárate del doctorado, también estudiante del doctorado. Quisiera preguntarle cómo se maneja el bienestar digital de los jugadores
bueno, si es que existe este manejo. Y otra pregunta que tengo es, ¿existe algún nuevo paradigma de la comunicación interpersonal en esta industria? Muy interesante y recuerdo que en algún momento, pues bueno, hablaba de que ya hay medidas para, pues para abordar este bienestar, pero pues quisieras ahondar un poco más en el tema. Muchas gracias. Sí, en los equipos profesionales de eSports, por supuesto que hay todos los especialistas, ¿no? El psicólogo del deporte, ¿no? Que entra ahí también para eh, ayudarlos, ¿no? En estos temas, ¿no? Se pasan muchas horas frente a la pantalla, ¿no? Entonces, digo, es por gusto, pero también es por obligación pasarse quizá 8 horas frente a la pantalla entrenando. Tiene que combinarse con otro tipo de actividades y demás, ¿no? Y entonces, sobre todo esta parte es muy importante para que tengan éxito, ¿no? Los deportistas y me parece que he visto ya algunas publicaciones, insisto, en Springer, que hablan de esta medicina del deporte y que ya tienen el tema explorándolo, ¿no? Con algunos casos que han estudiado. Y bueno, en lo que realizamos aquí de investigación, ¿no? Decía comunicación interpersonal, justamente eso queríamos con el segundo libro, ¿no? Como que entender cómo se ven a sí mismos, ¿no? Porque decíamos, este ambiente está lleno de prejuicios y de repente, pues sí, por supuesto, surgen estas historias, ¿no? Incluso esa que mencioné del documental de Rebecca Heinemann, pues todo lo que vivió por sus cuestiones personales, más lo que en esa época era prejuicioso jugar videojuegos y demás, pues llevó a temas ahí complejos con ella, ¿no? Eso los deportistas nos comentaron en las entrevistas que hicimos, de que para algunos sí es un orgullo estar ahí y otros han tenido que hacerlo en contra de lo que es sus familias, ¿no? Como que no hay un apoyo, por lo menos al inicio, ¿no? En hacer esto. Y bueno, son temas ahí que de la propia significación de la actividad que tienen que estudiarse y que aquí nada más exploramos, ¿no? O sea, de estos grandes temas creo que abrimos un camino para trabajarlos más, pero de ninguna manera están agotados, ¿no? Muchas gracias, querido Ángel. Pues bien, si no hay más comentarios, más preguntas, vamos a hacerte entrega de un diploma virtual que espero en los próximos días te lo podamos entregar de manera presencial. Y pues nada, a nombre de nuestro director de la Facultad de Comunicación, el maestro Josu Garritz Alcalá, a nombre de nuestro coordinador de programas de posgrado de la Facultad de Comunicación, el doctor Jorge Alberto Hidalgo Toledo, te vamos a hacer entrega de este reconocimiento, que insisto, nos dará mucho gusto podértelo entregar de manera presencial en los próximos días, ¿no? Que vas a andar por aquí en el Campus Sur. Entonces, la Facultad de Comunicación otorga el presente reconocimiento al doctor José Ángel Garfias por su valiosa participación impartiendo el webinar de videojuegos competitivos a deportes electrónicos. Ciudad de México, 24 de marzo de 2023, y lo firma el doctor Jorge Alberto Hidalgo Toledo, coordinador académico de posgrados de comunicación de nuestra facultad. Y a nuestra audiencia les agradecemos su asistencia y les recordamos que nuestra próxima sesión será en un par de semanas porque se nos atraviesa el descanso de Semana Santa, pero para el 14 de abril les hacemos la más cordial invitación para que nos acompañen para escuchar al doctor David Cuenca Orozco, quien nos hablará de 3 conceptos vinculados de manera fantástica, que es videojuegos, streaming y patrimonio cultural, ¿no? Entonces, los esperamos en este mismo horario, por estos mismos canales y plataformas, y una vez más, a nombre de nuestra Universidad Anáhuac, México, nuestra Facultad de Comunicación, les agradecemos su asistencia y participación, y una vez más, gracias. Querido Ángel, muchas gracias, y estamos en contacto.